Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, Hola, sí, sí. hola, ¿qué tal? Discúlpenme porque me estaba costando un montón entrar, perdonen la demora, pero estaba intentando y estaba complicada con el tema de la computadora. ¿Cómo andan? Bien, bien. Todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, ¿alguna novedad, alguna cosa que me quieran plantear? ¿Cómo van con las clases? ¿Más o menos están entendiendo? ¿Están complicados? Cuéntenme. A ver, ¿qué me ponen acá? Hola, la verdad no sé. Bueno, Qué, bueno, qué silencio, nada. qué silencio, Carla, en la clase, ¿eh? Juan Manuel de Bueno, acá. sí, Ah, evidentemente. ahí te dejo de anfitrión, Bueno, mando un saludo. hola, no se escucha bien, ¿cómo? Que ahí te dejo de anfitriona, te decía, te dejo un saludo. Bueno, gracias, Juan Manuel. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, escúchenme, si no tienen preguntas, nada, empezamos con el tema de hoy, que quieren. Hoy nos tocaba ver acción, ¿sí? A ver. Esto medio que se engancha con lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablamos de garantías constitucionales? Uno de los primeros principios que habíamos hablado era el principio de exterioridad, ¿sí? Y yo les dije que era la base de esta categoría analítica del delito, que es la categoría analítica de la acción, que es el primer elemento. ¿Qué bolilla es? Me preguntan. Bolilla 7. Bolilla 7. ¿Por qué no están siguiendo el cronograma que les brindaron? Supuestamente hoy teníamos que ver acción. Hoy y mañana tenemos que terminar de ver acción. Ah, bueno. Bolilla 7, acción. ¿Ok? Bueno. Les decía que esto se vincula con la categoría analítica del el principio base. Digamos. Disculpa Sí, que te interrumpa, sí. no, justo te escribí en el chat, porque con los profes de antes que tuvimos, ponerle con Facundo y demás, empezó a dar unidad 8 y todavía no vimos unidades anteriores pactadas por el cronograma. Con vos sí, hoy toca unidad 7 y sí, Ah, pero no sé bueno. si después lo Bueno. vamos a ver, a recuperar antes del parcial o lo tenemos que leer nosotros. ¿El qué? ¿Qué es lo que te faltó? No, por ejemplo, creo que tocaba unidad 6 y 5 y todavía no la habíamos visto. Unidad 6 y 5. ¿De qué es la unidad 6 y 5? Yo acá tengo cronograma. La unidad 6, Ámbito de aplicación y el delito. ámbito de aplicación, ámbito temporal, lo tendrían que haber visto el ámbito espacial y extradición, lo tendrían que haber visto con el 7 con el doctor Caparelli. Eso Y la ya lo semana vimos. y el miércoles ámbito temporal, el miércoles la semana pasada ámbito temporal, supuestamente surge esto, que lo tendrían que haber visto la semana pasada, el miércoles de la Claro, semana pero pasada. empezó a dar tipicidad, Facundo, me parece. No, Facundo no les tendría que haber dado tipicidad, o sea, pero a ver, a mí me tocaban estas clases, chicos. Los martes viene el doctor Caparelli, entonces los temas de los martes háblenlos con el doctor Caparelli. Ámbito temporal, yo creo que le tendría que haber dado el miércoles de la semana pasada. No sé con quién Sí, tuvieron profe, clase el miércoles de la ya semana vimos pasada. esas. Ya lo dieron. Ya lo Por vimos la eso, semana pasada. entonces, por eso. Lo vieron la semana pasada. Ámbito temporal es el miércoles de la semana pasada. Delito y funciones y delito, clasificación, lo tendrían que haber visto esta semana, el lunes, con el doctor Ricker. Ese es con el doctor Ricker. Por lo menos surge desde el cronograma, el lunes no están teniendo clases con el doctor Ricker. Bueno, Es que pregúntenle a él. tuvimos con, ay, no me acuerdo el apellido del profesor que tuvimos. Con el doctor Arriola tuvimos. ¿Y El no les lunes. explicó
La unidad 6 no les explicó. No, nos explicó la unidad 3. No, No, lo que pasa es que hizo como un repaso de lo que había dado el doctor el lunes anterior, y bueno, seguimos así. Lo Bueno, que pasa es que pero, vienen un en poquito todo así caso, medio desvolados. Entonces nosotros bueno, por ahí nos pero- cuesta seguirlos a ustedes. Entonces, pero bueno, yo te nada. entiendo. Lo que pasa es que si yo me pongo a darles otro tema, se les desbola mi Claro, clase. ahí La está el acción tema. la tienen que ver y se la tienen que explicar, chicos. Así que yo me voy a concentrar en lo mío, porque si no, no hago ni lo mío ni lo de los demás. ¿Sí? Lo de los Vale, demás, listo. díganselo a los de los demás. Lo de los lunes se lo plantean a Ricker. Me dice, si hay un tema que el lunes no se da, pregúntenle a Ricker cómo hacen para recuperarlo. ¿Sí? Yo me concentro en lo mío porque si no, no doy ni lo mío ni lo de los otros. ¿Ok? Listo, gracias. ¿Empezamos? Listo, bueno. Entonces, decíamos que la base constitucional está en el principio de exterioridad. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que cuando hablábamos de la Inquisición, ¿sí? El poder penal de la Inquisición, que estaba al servicio del monarca absoluto, se caracterizaba por dos cuestiones. Por un lado, el carácter incierto y arbitrario de las prohibiciones, ¿sí? Y por el otro lado, la permanente búsqueda del fuero interno como forma más eficaz de control. Es decir, ellos por eso querían controlar el fuero íntimo, controlar las ideas, la subjetividad, lo que la gente pensaba, lo que la gente creía. Una cuestión más ideológica, ¿no? Más de meterse en la cabeza y controlar las creencias. Por eso se penalizaba la herejía, la brujería, la traición. ¿Sí? Bueno, ante esto se opone la reacción liberal, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que dan la base al derecho penal moderno. Entonces, frente al carácter incierto, es decir, ante la incertidumbre de las prohibiciones y las penas, oponen el principio de legalidad. Entonces, tanto las prohibiciones como las penas tienen que estar establecidas en forma previa por la ley, y en forma exhaustiva, precisa, etcétera, que es la base de la garantía de la garantía del principio de legalidad, que luego da lugar a la tipicidad como característica del delito. Y frente a todas las formas de control del fuero interno, de la subjetividad, de las ideas, de las creencias, esa confusión entre la moral y la política, es decir, de controlar la moralidad de la gente, lo que piensa, lo que siente, lo que digamos, sus valores, sus escalas de valores, etc., se opone el principio de exterioridad, dando nacimiento, dice Binder, esto es un extracto de una clase de Binder, de un libro de Binder, dando nacimiento al derecho penal de acto y de responsabilidad por las acciones externas y no por las opiniones, creencias o pensamientos. Si bien la idea esta de derecho penal de acto y derecho penal de autor es posterior, fue posterior al liberalismo, esta tajante separación entre interioridad, que está excluida de la autoridad, ¿sí? Y exterioridad o interacción social como único ámbito de responsabilidad, es producto de la reacción liberal. Nuestra Constitución lo retoma en el artículo 19, en el llamado principio de reserva. Lo dice claramente: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están solo reservadas a Dios. Por eso, interioridad excluida de la posibilidad de que pueda ser penalizada por el Estado. Y exentas de la autoridad de los magistrados, dice el 19. ¿Sí? ¿Esto qué nos garantiza? Nos garantiza el derecho a tener cada uno su escala moral, sus creencias, su subjetividad. Decíamos, todo lo que tenga que ver con el fuero íntimo es una acción absolutamente privada del hombre. Y el Estado no puede inmiscuirse ahí. El Estado nos garantiza la autonomía moral y ética del ciudadano, ¿sí? Entonces, esta es la idea del derecho penal de acto, que nace con esta reacción liberal,
y que lo que indica es que solo se puede castigar por la exterioridad, es decir, por acciones externas, ¿sí? Por acciones que generen que se exterioricen de algún modo, que generen una interacción social, y dice, además, no toda exterioridad, sino que tiene que estar guiada por una voluntad, es decir, tiene que estar guiada por una finalidad de la persona, ¿sí? Por las decisiones de la persona, es decir, una exterioridad que esté de algún modo dirigida voluntariamente. Por eso se excede, digamos, y se excluye el caso fortuito o los actos involuntarios, y ahí nosotros lo vamos a analizar cuando estudiemos las causas de exclusión de la acción. Frente a este derecho penal de acto, se opone el llamado derecho penal de autor, que es propio del sistema inquisitivo y de todos los sistemas autoritarios. En el derecho penal de autor no se castiga por lo que la persona hizo, por el acto, ¿sí? Sino por lo que la persona es. Digamos, el derecho penal de acto castiga el acto que la persona realiza porque es desvalorado por el derecho. En el derecho penal de autor, lo que se castiga es por lo que la persona es, ¿sí? Por lo que la persona, o supuestamente es, ¿se entiende? Por lo que la persona es. Profe, Digamos, una duda. porque es, sí. ¿El comportamiento social del individuo es el derecho penal de acto? Claro, en el derecho penal, déjame que te siga explicando. Ah, a ver, sí, sí, espérenme perdón. un segundito que estoy esperando a ver, aguárdame un segundito, ¿eh? Hola. Discúlpenme. En el derecho penal de acto, como te digo, se castiga por los actos que realiza la persona, que después vamos a analizar no solamente un acto cualquiera, sino que tiene que ser un acto que esté orientado voluntariamente por el sujeto, es decir, que responda a una cierta voluntariedad del sujeto, y después por otros requisitos, vamos a ver, ese acto tiene que estar tipificado por la ley como delito, tiene que causar un daño a un tercero, tiene que ser lesivo a los intereses ajenos, etc. Pero es el acto lo que se castiga, el acto del pasado además. En el derecho penal de autor no se castiga al acto en sí, sino se castiga lo que la persona supuestamente es. Digamos, no se castiga el robo, sino que vos sos ladrón. No se castiga una ofensa sexual, sino que vos sos un violador. ¿Se entiende? Pero así, con esa misma categoría se castiga, por ejemplo, se castigó en un determinado momento al homosexual, se castigó al travesti, se castigó al comunista, al anticomunista, a la persona que tiene ideas contrarias al régimen autoritario de turno. ¿Entendés? O sea, se castiga la persona, lo que la persona es, lo que las creencias, la subjetividad de ese sujeto, ¿entendés? Más que el acto que realiza. O en realidad el acto se lo castiga como una manifestación de esa personalidad del autor. Su subjetividad, lo que piensa, lo que cree, o lo que podría, o se lo castiga por lo que podría llegar a ser. Porque dicen, bueno, está, entonces por ejemplo, lo que justifica, por ejemplo, el castigo, digamos, si no lo hizo, lo va a hacer, o si ya lo hizo, lo va a volver a hacer, ¿entendés? Es propio de todos los regímenes autoritarios, el nazismo, el fascismo, el comunismo ruso, todos los regímenes autoritarios recurren a figuras de derecho penal de autor. ¿Sí? Por ejemplo, los alemanes hablaban de tipos de autor fundados en el espíritu del pueblo alemán, por ejemplo, el enemigo del pueblo alemán. Si vos te decían que estaba prohibido ser, digamos, era un delito ser enemigo del pueblo alemán, ¿entendés? O el peligrosismo de los positivistas. La persona peligrosa, el sujeto peligroso, es lo que la persona es, lo que se calcula que podría llegar a ser en el futuro esa persona.
más que el acto que realizó, ¿entendés? En el derecho penal de acto se penaliza el acto que vos realizaste, que además de estar tipificado, causa un daño a un tercero, etc. Eso es el derecho penal de acto. En el derecho penal de autor se castiga a la persona por lo que la persona es. Bueno, formas de evadir el principio de exterioridad del derecho penal de acto. Por ejemplo, dice Binder, recurrir a fórmulas abiertas, a fórmulas típicas, muy abiertas, o acercando la punición a la subjetividad, por ejemplo, al terrorista, al vagabundo, al corruptor de menores, ¿entendés? O sea, fórmulas penales tan abiertas que de algún modo permiten captar a cualquiera que de algún modo pueda llegar a encajar en esa tipología. Establecer estereotipos, o sea, que es lo mismo que establecer estereotipos o tipos penales de autor. Es decir, dice, conjunto de prejuicios que anulan la reconstrucción histórica y generalmente expresan un castigo a la persona en su conjunto, por lo que es y no por lo que ha hecho. Y la otra forma típica es castigando no por lo que la persona ha hecho en el pasado, es decir, la exterioridad, sino por lo que se calcula que hará en el futuro, que es la peligrosidad, ¿sí? Que no es otra forma que castigar por lo que la persona es y no por sus acciones realizadas. Por ejemplo, esta es una de los argumentos, yo les explico. Hace muchos años se establecía que las personas que eran multireincidentes, ¿sí?, que sumaban una gran cantidad de reincidencias, pueden ser hasta incluso por delitos menores, se le podía imponer una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Era como una medida de seguridad, ¿por qué? Porque se suponía que si había sido reincidente tantas veces, era un delincuente en potencia, digamos, ¿entiende? Era virtualmente peligroso, entonces se le podía imponer como accesoria de la última condena una medida de seguridad que implicaba una reclusión por tiempo indeterminado. Una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Esto fue declarado inconstitucional por la Corte en un fallo muy importante que ustedes lo van a tener que estudiar, que se llama Gramajo, que lo van a estudiar para el segundo parcial. Y uno de los fundamentos que utiliza la Corte para considerar que era inconstitucional la figura de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, que nosotros los tenemos prevista en el artículo 52 del Código Penal, es justamente esto, que era un claro caso de derecho penal de autor, en donde se estaba castigando con prisión a la persona por lo que la persona era más que por lo que la persona había hecho, ¿entienden? ¿Por qué? Porque todavía no había hecho nada más, o sea, por los delitos que ya había cometido se lo había castigado, se había sufrido pena incluso. Digamos, esta accesoria de reclusión por tiempo indeterminado que se le imponía, lo único que tenía fundamento era en la supuesta peligrosidad del autor, en que era una supuesta persona peligrosa, ¿entienden? Pero en realidad no había llegado a cometer ningún delito más. Sí. A ver si entiendo, relacionándolo con lo de la teoría de la pena, ¿sería justificada una prevención especial negativa? ¿O estoy errando? No, sí, lo estoy querían tratando de neutralizar, digamos. en cada... Sí, ¿entendés? La idea es, lo que lo fundaba es una prevención especial negativa, la idea de neutralizarlo al sujeto, que es el fundamento de todas las medidas de seguridad. Lo que pasa es que digamos, las penas se imponen a los autores de delitos a quienes se los considera culpables, que se considera que cometió un hecho, estando un hecho antijurídico, una acción típica antijurídica que estaba, digamos, que lo hacía con conciencia de la criminalidad del acto y capacidad para dirigir sus acciones. Esa es la consecuencia del delito. Las medidas de seguridad se le imponen a personas que, si bien tienen que tener como sustento una acción supuestamente antijurídica, una acción antijurídica, se consideran que no tienen capacidad de culpabilidad. Esa es la típica medida de seguridad. Por ejemplo,
suponete una persona que comete un hecho antijurídico, por ejemplo, en el marco de un brote psicótico, no tiene capacidad para dirigir sus acciones ni para comprender lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces se lo declara inimputable. A esa persona, si se considera que es peligrosa para sí o para terceros, se le puede imponer una medida de seguridad, ¿sí? Un segundito que me están tocando el timbre. ¿Sí? No, perdóname. Estos son los problemas de los Zoom. Bueno, o sea, entonces, les decía, ese es el típico caso de las medidas de seguridad. Ahora, estas medidas de seguridad se le imponían nada más, no por esa es la medida de seguridad que está considerada, que está permitida, digamos, que está considerada legítima por parte de la misma Corte en el fallo Gramajo. Dijo, las únicas medidas de seguridad que se admiten son las curativas, las que se les imponen a los inimputables, ¿entendés? Esta medida de seguridad es una medida de seguridad en realidad que tiende a neutralizar a una supuesta persona supuestamente peligrosa, y el fundamento es un derecho penal de autor, nada más. Es que la tildamos de peligroso porque ha reincidido varias veces en determinados delitos. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces, todo peligrosismo se fundamenta en la idea de un autor peligroso, y entonces se fundamenta necesariamente, ¿los menores también son inimputables? Bueno, los menores se consideran que no tienen, digamos, que tienen una menor capacidad de culpabilidad. Justamente me preguntan acá si los menores son inimputables. Digamos, sí, evidentemente lo que se considera es que no tienen, por una cuestión de inmadurez, la ley presume, digamos, en cierta medida, que tienen una menor culpabilidad. Por eso se los considera que no tienen capacidad para responder, o sea, no se los hace responder por determinados delitos en determinadas edades. Justamente, ¿por qué? Porque la capacidad de culpabilidad también va evolucionando, digamos. A medida que la persona crece, a medida que la persona desarrolla y se desarrolla concretamente, digamos, de hecho el cerebro adolescente se va transformando, cada vez los adolescentes tienen más conciencia significa que justamente con el desarrollo del lóbulo frontal, más conciencia de los actos, más conciencia de las consecuencias que implican los actos que cometen, etc. ¿Entendés? Entonces sí, también lo que está en juego en la cuestión de las problemáticas de los menores es una cuestión de culpabilidad. Lo van a estudiar cuando estudien la culpabilidad, el tema de los menores. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué más les tenía que decir? Bueno, Por entonces, estereotipos, digamos. lo que habíamos hablado de que las formas de evadir el principio de exterioridad, que acá me pide, miren, hagan una cosa. Yo había dejado, no sé si está en el campus, subido o no, un apunte sobre derecho penal de acto y derecho penal de autor, que en realidad es un trabajo práctico. Ustedes pueden sacar fotocopias en el centro de impresiones. Si no está fotocopiado, es un trabajo práctico sobre derecho penal de acto y derecho penal de autor. Y en la primer parte tienen esta parte de Binder que yo les acabo de decir, del libro de Binder, si lo quieren fotocopiar. ¿Sí? Y después lo que tienen, no es para que lo hagan el trabajo práctico, pero es para que lo lean. Primero está la parte de Binder, que tiene esto que les acabo de contar, y después hay 3 sentencias de juzgados correccionales en donde se aplica esta idea del derecho penal de autor, ¿sí? Donde se declara, por ejemplo, una sentencia que declara la inconstitucionalidad del viejo artículo 92 de la ley de contravenciones, el decreto ley 8031, que sancionaba
a la persona que en la vida diaria se vistiera. Miren, el artículo 92, inciso E de la ley 8031 del 73. Reprimía a quien en su vida diaria se vista y haga pensar como persona de sexo contrario. O sea, ¿entienden? Están reprimiendo el travesti. O sea, a ver, el fallo es del 2000, hace 21 años de este fallo. Pero a lo que voy es que no hace tanto, y este es un claro tipo de tipo penal de autor, digamos. Primero que no hay lesividad en juego, porque ¿cuál es la lesividad de que una persona se pueda hacer vestir de forma distinta de su sexo distinto? Pero más allá del principio de lesividad, está en juego el principio de exterioridad. No lo estaban reprimiendo por una acción, sino por una forma de ser, por un estereotipo, ¿se entienden? ¿Sí? Estaban haciendo por el acto, digamos. Se estaban tomando del acto, pero en realidad lo que querían reprimir era lo que querían reprimir era la orientación sexual, si se quiere, de esa persona. Bien, bien. Algo que hoy nos parece absolutamente ilógico, pero hace 20 años era un tipo contravencional vigente. ¿Entendés? Sí, estaba mal visto todo eso, sí. Y hay muchos casos en la ley 8031, en donde hay casos de tipos penales de autor. Hay muchos casos. En el decreto ley 8031, que es la ley de contravenciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Hay muchos casos de tipos penales de autor. Y de hecho, yo les mandaba analizar tipos penales de autor en esa ley. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos con esto? Ahora vamos a ir un poco al tema de lo que es la acción, conceptos y elementos. ¿Sí? O sea, ¿qué es la acción? Estamos hablando de la categoría analítica de la acción. Es la base del delito. Es la primera categoría analítica que vamos a estudiar en el delito, que, todo delito comienza por ser una acción. Que de esa acción, a su vez, tiene que ser el sustantivo es la acción. Los adjetivos es que sea típica, antijurídica y culpable, ¿sí? ¿Está? Pero la primera categoría es que tiene que ser una acción. Bueno, ¿qué es una acción? Para mí me gustaba hacerles un gráfico que, ahora no se los puedo dibujar porque no tengo pizarrón, pero que surgía del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿sí? El Código Civil de Vélez Sarsfield que estudié yo en el Código Civil, en Derecho Civil, decía que en los artículos 896 y 897 y en la nota, decía que los hechos se podían dividir en hechos naturales y hechos humanos. Esa es la primera distinción que hacía Vélez. Hechos naturales y hechos humanos. Y que los hechos humanos podían ser involuntarios o voluntarios. ¿Sí? Y él decía que los hechos humanos voluntarios eran las acciones. ¿Sí? Entonces, hechos naturales o humanos, y a su vez los humanos podían ser involuntarios o voluntarios. Entonces, los hechos humanos voluntarios eran las acciones. Y a mí me gusta esta idea, porque me parece sencilla para que ustedes entiendan. Entonces, primero que nada, una acción es un hecho. ¿Sí? O sea, un hecho que tiene una cierta exteriorización. No alcanza a ser un hecho, un pensamiento, una idea que yo tenga, ¿sí? Una cuestión que tenga que ver con mi subjetividad, una forma de ser, ¿entienden? No es un hecho eso. Justamente los pensamientos no pueden ser prohibidos por un principio muy antiguo del derecho romano que dice principio cogitationis poenam nemo patitur, se llama el principio, que los pensamientos no pueden ser objeto de castigo, digamos. ¿Sí? Los pensamientos son algo, no es una acción. ¿Sí? Y ahora, a lo que voy es a esto. Yo puedo ser
absolutamente mala, perversa, puedo tener ideas terribles. En la medida que se queden en ideas, y yo no las exteriorice de un modo lesivo para otro, el Estado no se puede meter con eso, ¿se entiende? Eso es lo que les quiero decir. Eso es parte de mi subjetividad. En la medida que yo no haga nada, no exteriorice de algún modo lesivo para el resto de las personas, eso no puede ser objeto de prohibición por el Estado. El Estado no se puede meter a mí y querer cambiarme las ideas, ¿entiende? Y castigarme porque yo tenga ideas que sean, no sé, entre comillas, perversas, malas o terroristas o lo que sea, ¿entienden? Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que tener es que tiene que haber un hecho, una exteriorización. El segundo principio que resaltaba Vélez es que los únicos que pueden dar lugar a acciones son los hechos humanos. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a pasar al tema de los sujetos de la acción. ¿Quiénes pueden ser sujetos de la acción? En principio, el derecho penal liberal clásico dice solamente los humanos pueden ser alcanzados, pueden ser sujetos de la acción, solo la persona humana. Nosotros estudiamos, cuando estudiamos historia, que en la antigüedad, en el derecho primitivo, se podía castigar a los animales. Qué sé yo, el buey, no sé, el código de Hammurabi, me acuerdo, tenía una disposición que si un buey corneaba a una persona, lo iban a, no sé, a apedrear, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, se castigaba al animal que cometía el hecho. Bueno, hoy en día nadie piensa en castigar a un animal que comete, no sé, un daño a una persona, supónganse. Digamos, eso no significa que no se pueda, por ejemplo, atribuirle la acción, supónganse, a la persona que está encargado de la guarda del animal. O sea, si yo tengo, pónganse, un perro de raza peligrosa, y, no sé, lo saco a la calle sin las medidas de seguridad que corresponden, ¿no? Sin bozal, sin cadena, etc. Y ese animal agrede a alguna persona, la daña o la lesiona o incluso la mata. Bueno, a mí me pueden hacer responder, pero el sujeto de la acción voy a ser yo, que violé un deber de cuidado al llevar un animal de esas características sin las medidas de seguridad que corresponden. Que podría ser un hecho culposo, o hasta incluso podría ser un hecho doloso si yo lo mando a atacar al animal. ¿Se entiende? Pero el sujeto de la acción es la persona que está encargada de la guarda del animal, no el animal. El animal no es sujeto de una acción penal, lo cual no significa que si es un animal en ciertas características, pero no por un principio de derecho penal, sino por un principio de policía, no sé, de cuestión sanitaria, tal vez haya que neutralizar a un animal, supónganse. Pero es otro los principios, que es el derecho administrativo el que actúa en ese caso, si hay que neutralizar a un animal peligroso, ¿se entiende? No es derecho penal el que se le aplica, no es por castigo al animal. Y el tema, el otro problema que sí, la otra cuestión que sí genera problemática es el qué pasa con las personas jurídicas. Si pueden o no ser sujetos de acción las personas jurídicas. ¿Sí? Y en esto, bueno, les cuento un poco lo que dice Zaffaroni. Zaffaroni lo trata en la página 327. Zaffaroni nos habla de que hay, como decir, históricamente dos posturas respecto de las personas jurídicas, ¿sí? Los partidarios de la teoría orgánica o de la realidad de las personas jurídicas, que proviene del derecho inglés, que decían que una compañía podía ser asimilada al cuerpo humano. Entonces sí tenían capacidad de acción y la posibilidad de imponerles penas. Es decir, como que ellos consideraban que una compañía se podía considerar igual que un cuerpo humano, el directorio sería la cabeza, los brazos ejecutores, etc. Entonces a la compañía también se le podía imponer una pena y podían ser considerados sujetos de acción. Bueno, obviamente
esto parte de la idea de que el derecho penal no está limitado por la realidad para construir conceptos penales, porque es una irrealidad eso. Es decir, en realidad nosotros somos partidarios de la teoría de la ficción, o sea, nosotros cuando hablamos de una compañía, una SRL, una sociedad anónima, etcétera, pensamos que es una ficción de organismo, en realidad de persona jurídica, no es una persona real que piensa, que tenga un sustrato psicológico y puede decidir las acciones que realiza, ¿se entiende? Entonces, la idea es, la idea que surge a partir de esto que postula Zaffaroni es que en realidad las personas jurídicas no pueden realizar conducta. Es decir, ¿por qué? Porque son incapaces de acción, o sea, les falta la sustancia psíquica, lo cual no significa que no se pueda utilizar una persona jurídica para cometer ciertos delitos. No pensemos en un homicidio, pero pensemos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con delitos económicos. Por ejemplo, no sé, evasión tributaria, contrabando. O sea, se puede utilizar la figura de la persona jurídica, por ejemplo, para cometer delitos ambientales. Todo lo que sean delitos económicos o delitos ambientales, muchos, de hecho muchos se realizan utilizando las figuras de las personas jurídicas. Entonces, la idea es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo penalizamos? Además de penalizar al directorio, ¿podemos penalizar a la persona jurídica en sí? Bueno, Zaffaroni es de una idea de que no es necesario, de que no, digamos, que lo que dice Zaffaroni es, a la persona jurídica en sí, dejando a salvo la posibilidad de penalizar a los directores, a la persona jurídica en sí solamente le podemos aplicar derecho sanciones civiles o administrativas. Pónganse, obligarlas a reparar, intervenirla, imponerles multas, disolverlas, o sea, retirarles la personería. Lo que no podemos es, no podemos imponerle una pena en el sentido penal, ¿se entiende? Prisión, reclusión, bueno, multa sí se le podría imponer. Entonces dice Zaffaroni, no tiene sentido modificar todo el sistema, esta idea de que el único sujeto capaz de acción es el ser humano, para poder imponerle una pena a una persona jurídica, para imponerle una sanción a una persona jurídica, porque no vamos a cambiar las características de las sanciones. Las sanciones que le impongamos siempre van a ser administrativas o de carácter civil. Y además, incluso, lo que sí podemos hacer es que el juez penal, dentro de un mismo proceso penal, establezca penas para los directivos que justamente utilizan la figura de la persona jurídica para cometer delitos, y penas en el sentido penal, y sanciones civiles o administrativas a la persona jurídica. Esta es la postura de Zaffaroni, ¿sí? Ahora, yo les digo la verdad, cada vez son más la postura de aquellos que consideran que sí se puede establecer penas a las personas jurídicas. Lo van a tratar me quedo tranquila porque sé que lo van a tratar con el doctor Ricker, que es experto en el tema de personas jurídicas, y cada vez el derecho económico y cada vez el derecho administrativo establecen ordenamientos en donde concretamente se establecen penas para las personas jurídicas. De hecho, por ejemplo, qué sé yo, fíjense en los delitos aduaneros, en la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. O sea, imagínense, encubrimiento, lavados de activos, delitos de aduaneros, defensa de la competencia, el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario. Es decir, la idea, pese a esta idea de Zaffaroni de que no tiene sentido modificar el sistema de la teoría del delito, es que cada vez la idea es sancionar a las personas jurídicas que son utilizadas para cometer delito a la persona jurídica, además independientemente de las sanciones que se hagan a los directivos. El fundamento básicamente es una cuestión de política criminal. ¿Por qué? Porque ante la ineficacia de los órganos del derecho administrativo para
justamente evitar la comisión de este tipo de delitos, de infracciones, es como que se recurre al derecho penal. Es decir, pese a la idea de Zaffaroni, cada vez son más los casos en los cuales se habilita derecho penal en este tipo de casos, a personas jurídicas. ¿Se entienden? Y el fundamento es ese, es la ineficacia del sistema administrativo para poder justamente atender estas cuestiones. Y la intención de utilizar el sistema punitivo en este tipo de casos. ¿Sí? Pero bueno, el derecho penal clásico dice, bueno, el único sujeto capaz de acción es las personas humanas. Tenemos el problema de las personas jurídicas. ¿Y qué hacemos con los delitos que se cometen? Yo diría, no la persona jurídica, porque la persona jurídica no piensa, sino las personas que utilizan a las personas jurídicas para cometer este tipo de hechos. ¿Sí? Bien. Pero entonces, volvamos a la idea principal. Decíamos que, ¿qué es una acción? Primero que nada es un hecho. En segundo lugar, tiene que ser humano. Y ahí nos queda la incógnita de las personas jurídicas. El tercer requisito es que tiene que ser voluntario. ¿Sí? Es decir, la tercera categoría que nos resaltaba Vélez es que los hechos tienen que ser voluntarios para ser considerados acciones. Es decir, tienen que ser ejecutados por la persona con un mínimo de voluntariedad, con un mínimo la persona tiene que tener un mínimo de capacidad para dirigir su voluntad, para poder considerar lo que ha sido una acción de él, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros estudiemos las causales de exclusión de la acción, vamos a ver que tienen que ver todas con esto, con que no se puede considerar que sea un hecho voluntario, ¿sí? Y ya se las anticipo, las causales de exclusión de la acción son los estados de inconsciencia, el estado de inconsciencia, la fuerza física irresistible y los actos reflejos. Lo vamos a ver más adelante, pero son todos casos en los cuales falta la voluntariedad. Para que tengan un ejemplo, o sea, supónganse que yo voy manejando y en un determinado momento sufro un accidente cerebrovascular que me hace perder la dirección, me desmayo y pierdo la dirección del automóvil y tengo un accidente. Es decir, ni siquiera hay voluntad, ¿me entienden? Es decir, fue un acto que de algún modo no podía de ningún modo manejar estaba en estado de inconsciencia en el momento en que yo cometí ese hecho, ¿se entiende? Producto de un accidente cerebrovascular. Entonces, directamente se puede decir que no hay acción en ese caso. Es más que inimputable, directamente no hay acción, porque no tenía ni un mínimo de voluntad para dirigirme, ¿sí? Porque me desmayé. Perdón, profe, y si el médico le hubiese recomendado que no maneje porque les podía pasar eso y maneje igual... Bueno, ese es otro, sí. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Que estamos con el tema de, qué sé yo, por ejemplo, el sujeto epiléptico, que sabe que no puede manejar y maneja igual. Él mismo se coloca voluntariamente ante una posibilidad de cometer un hecho en estado de falta de acción. Y eso sí es una acción que puede ser, digamos, considerada, por ejemplo, culposa. ¿Entendés? Perdón, profesora, eso ya está en la tipicidad, ¿no? En el riesgo y toda esa parte lo vemos con... No, en realidad sigue estando sí, obviamente, pero es un caso que lo vas a estudiar acá en la acción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, qué sé yo, el guardabarreras, que tiene que accionar la barrera, y una cosa es que le agarra una ACV, que no tenía forma de él de prever que le podía agarrar, y eso le genera un desmayo que hace que no pueda accionar la barrera y sobreviene un accidente. Ahora, otra cosa es que el tipo se emborrache tanto de que quede como alcohólico.
no es el mismo caso, ¿entendés? En un caso no tenía forma de preverlo, y puede ser que consideren que la falta de acción hace que directamente no se le pueda imputar el hecho porque no hay acción, y en el otro caso tal vez sí se puede considerar que hay digamos, el hecho de él autoprovocarse un estado de inconsciencia, sí es una acción. Tal vez no tenía acción cuando comete el hecho, pero en el momento en que él se autoprovocó el estado de inconsciencia, ahí sí tenía acción. Y es una acción que puede ser punible, ¿entendés? Pero lo vamos a estudiar cuando veamos las causales de exclusión de la acción. Pero lo que les quiero decir es que por ese lado va todo el tema de la voluntariedad. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos de acuerdo con elementos de la acción, que tiene que ser un hecho, que tiene que ser humano y que tiene que ser voluntario. El cuarto requisito, que medio como que también está en discusión, pero en principio ya no estaría más en discusión, es el tema de la finalidad. ¿Sí? La finalidad sería la orientación conforme a sentido de la acción. Digo que estaba discutido porque hace algunos años, bueno, no tanto, porque yo cuando estudié, hace 20 años, estudié causalismo. A mí me enseñaron causalismo en Derecho Penal 1. Hace 20, no, ya casi 30. Pero hoy en día, digamos, y todo el mundo, no hay causalistas, todo el mundo es finalista. Entonces los finalistas te dicen que un componente digamos, intrínseco de la acción es la finalidad, que es la orientación conforme a sentido, ¿sí? Pero los causalistas esto no lo ponían, no lo consideraban que fuera necesario. Bueno, ¿cuál es el fundamento, la función que tiene, las funciones que requiere el tema de que haya un concepto de acción? ¿Por qué tenemos que pensar en un concepto de acción? Zaffaroni nos dice que tiene que tener dos funciones el concepto. El concepto jurídico penal de acción tiene dos funciones. Por un lado, una función política, que es justamente la de limitar el poder punitivo. En el sentido de que es una elemental garantía que no se puedan penalizar alguna cosa que no sea una conducta humana. O sea, no se puede penalizar lo que no es una conducta humana. Entonces él nos pone un ejemplo. Por ejemplo, tener ojos azules, no haber cumplido cierta edad, o ser rubio, moreno, o digamos, no son datos delictivos no por su atipicidad, sino básicamente porque no son una conducta. Entonces, lo que dice Zaffaroni es que es necesario crear un concepto jurídico penal de acción que sea pretípico, previo a la tipicidad, para que como un freno al legislador, para evitar que al legislador se le ocurra crear un tipo penal que en realidad esté penalizando no una acción, sino alguna cosa de estas, ¿no? Una forma de ser, cualquier otra cosa que no sea una acción, una mera subjetividad, como por ejemplo el caso el que yo les decía del travestismo, ¿entienden? Que en realidad están cubriendo la penalización de una forma de ser, más que de una acción en sí. ¿Sí? Por eso dice, es necesario crear un concepto pretípico de acción, y decir que para que haya una acción tiene que haber un hecho que se exteriorice, que tiene que ser humano y que tiene que ser voluntario. ¿Sí? Es un límite constitucional, la base es constitucional, para evitar que al legislador autoritario se le ocurra penalizar o alcanzar en un tipo penal algo que no sea acción en el sentido del que estuvimos analizando recién, ¿no? La base es constitucional, ¿sí?
y ¿en qué está? En el artículo 18, cuando habla de que, vieron de, no pueden ser, nadie puede penalizar, cuando habla del hecho del proceso y de la causa, se refiere a esto, al hecho, es decir, la acción que da lugar al proceso y a la causa. El artículo 19, básicamente, es la base del principio de la acción, lo que yo les dije, el tema del principio de reserva. Y además, cuando habla de que las acciones, que las únicas que están, que pueden ser las acciones privadas de los hombres, que no ofenda el orden, bueno, digamos, a contrario sensu, las únicas que podrían ser objeto de punición por parte del Estado son las acciones públicas o las acciones privadas con implicancia pública, porque son las únicas que pueden generar conflicto, y son las únicas que admiten la intervención estatal. El resto no pueden ser, digamos, el resto de las acciones no pueden ser penalizadas, no pueden ser alcanzadas por la tipicidad. Acciones públicas y acciones privadas, ¿qué dijiste, profe? Con implicancia pública. Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, me suena, vieron en la Corte cuando en el fallo tan trascendente declara que digamos, que es inconstitucional el tipo penal que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, dice, siempre que se tengan estupefacientes en forma privada y sin trascendencia a terceros. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Que yo consuma estupefacientes en forma privada, en mi domicilio, encerrada, es una cosa. Ahora que yo me ponga, no sé, supóngase a consumir marihuana afuera de un jardín de infantes, es una acción que tal vez sigue siendo privada, pero que tiene trascendencia a terceros. Y entonces esa trascendencia a terceros sí hace que esa acción pueda ser alcanzada por el derecho penal, ¿entienden? Sí, hay que ver eso. Puede ser una acción privada, pero que en cierta medida tiene trascendencia a terceros, y entonces eso la convierte en privada con implicancia pública. Bueno, y después tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, que también tiene jerarquía constitucional por el 75-22, y hay muchas normas del derecho internacional que dice que solo pueden configurar delitos las acciones y las omisiones. Bueno, Zaffaroni lo dice, chicos, pero para que sepan, el 11, segundo párrafo de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, el 15, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 9 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, y el 40, segundo párrafo, apartado A de la Convención de los Derechos del Niño. Dice eso, básicamente. Solamente que pueden ser, digamos, pueden configurar delitos las acciones u omisiones. Entonces, esta es la primera función, la función política. Y la segunda función es una función, dice Zaffaroni, vinculante. Como yo les dije, la acción es el sustantivo, pero ese sustantivo, a su vez, para que pueda ser considerado delito, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Entonces, el concepto jurídico penal de acción que nosotros construyamos tiene que servir de base y vínculo para las otras categorías analíticas del delito. Para cualquiera de las otras estructuras típicas. ¿Sí? Básicamente, las estructuras típicas que nosotros tenemos son los tipos activos, los tipos omisivos, los tipos dolosos y los tipos culposos. Esas son las estructuras típicas que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que dar un concepto de acción que sirva como base a todas esas estructuras típicas. Bueno. Vamos a analizar entonces la teoría del causalismo, la teoría del finalismo y la teoría de la teoría social de la acción. Empezando por el causalismo, que es como la más antigua. El causalismo fue un criterio
que tomaba como base la teoría de List y Belling, ¿sí? List y Belling partían de la idea de un criterio objetivo-subjetivo. Como teoría, era más simple, si se quiere, ¿sí? La idea era, para ellos, imagínense que era una teoría del 1900, ¿sí? La idea era simplificar el análisis del delito. Entonces, lo que hicieron era dividir el análisis del delito y poner todo el injusto, que es la acción típica y antijurídica, tenía que ser objetivo, ¿sí? O sea, hicieron una división, la teoría objetiva-subjetiva. El injusto era netamente objetivo. El injusto, que era la acción típica y antijurídica, era objetivo. Era la causación objetiva del resultado dañoso, ¿sí? Y la culpabilidad era netamente subjetiva. Era la causación subjetiva del resultado dañoso. La teoría de List y Belling surgía en la época en la cual todo era causas y efectos, digamos. Era la teoría, el boom del causalismo, ¿sí? Newton, todo eran causas-efectos. Entonces, claro, ellos dijeron, bueno, si vamos a estudiar el delito, estudiémoslo al estilo que lo hace la física tradicional de Newton. Causa-efecto. Entonces, el injusto es objetivo. Todo lo objetivo está acá, en la acción típica y antijurídica. Todo lo subjetivo lo pasamos a la culpabilidad. ¿Sí? Entonces, ellos estudiaron, hicieron una estructura clásica del delito, que lo hacen List y Belling en 1906, que tiene como base el positivismo mecanicismo, el mecanicista, lo que les decía la física de Newton, ¿sí? Entonces, como para ellos la acción era objetiva, le sacaron todo lo subjetivo. Entonces, para ellos había acción con la sola inervación muscular, ¿sí? Si podían probar que había el solo movimiento de los músculos, desprovisto de toda subjetividad o de toda intencionalidad, voluntario, para ellos era suficiente para decir acá hay acción. Pónganse, si apretó el gatillo y lo hizo voluntariamente, esta acción de apretar el gatillo, la inervación muscular, el movimiento del músculo, lo hizo voluntariamente, o sea, no fue un acto reflejo, no es que alguien le apretó el gatillo a la fuerza, ¿entienden? Sino que él voluntariamente movió el músculo para apretar el gatillo, hay acción, no me importa más nada. Después, si lo hizo con dolo, si lo hizo con culpa, que eso no importa, lo estudiamos en la culpabilidad, por eso ellos ponían el dolo y la culpa, el análisis del dolo y la culpa en la culpabilidad. ¿Sí? Porque para ellos, tanto la acción como la tipicidad como la antijuricidad eran objetivas, ¿entienden? Y todo lo subjetivo lo pasaban a la culpabilidad. Por otro lado, entonces daban un concepto de omisión, por contrario, diciendo que la omisión sería la distensión muscular voluntaria, la intención de no mover los músculos, digamos, que causaba el resultado independientemente de la finalidad. Bueno, las críticas que se le hacían a este sistema, obviamente, era que era artificioso. ¿Por qué? Porque, digamos, uno no es que hace un movimiento de la nada o para la nada, es decir, un movimiento al cual si uno lo desprende, le saca la intencionalidad, se convierte en un mero proceso causal, ¿sí? Lo que dicen, eso no es una conducta, no está respetando la ontología de la conducta. La ontología es la parte de la filosofía que estudia lo que los entes son, digamos. El autor de la teoría, a ver, ¿cómo te escribo? A ver, ¿yo puedo escribir? A ver, espérenme. Así, acá les escribo, ¿cómo se escriben? List y Belling. ¿Qué les escribí? List y Belling son. Von List.
Igual si leen Zaffaroni, yo lo estoy sacando de Zaffaroni, chicos, no les estoy diciendo nada distinto de Zaffaroni, así que búsquenlo en Zaffaroni que está. Bueno, a ver. Las críticas que le hacen al concepto causalista de acción es que justamente no respetaba la ontología de la conducta, es decir, analizar una conducta y desprenderla de la finalidad, de la intencionalidad, es artificioso. ¿No? Estamos diciendo cualquier cosa menos describiendo lo que es una conducta. Porque cuando yo no puedo decir que mover un músculo sea una conducta, ¿se entiende? Porque yo ahora que estoy haciendo así, es como si tuviera un arma, sería apretar un gatillo, pero lo hago todo con una finalidad, si no, no lo puedes escindir de la finalidad, eso es lo que ellos decían. Otro problema que tenían estas teorías, que tenían, como no usaban la finalidad, tenían problemas para limitar la causalidad, es decir, cuáles son las consecuencias que generan esos movimientos que digamos, si son todos causas-efectos, ¿hasta qué consecuencias tiene que responder el autor? ¿Se entiende? Y básicamente el problema grande que tenía es que no reconoce los componentes subjetivos del injusto, porque acuérdense que para ellos el injusto era objetivo. La acción, la tipicidad y la antijuricidad era totalmente objetiva, entonces no reconocen componentes subjetivos en el injusto. Y esto es imposible, veamos, por ejemplo, hay tipos penales en los cuales vos tenés componentes subjetivos que hacen estrictamente al tipo penal. Por ejemplo, el artículo 256 y el 258, el cohecho. ¿Sí? El cohecho. ¿Qué es un cohecho? Reprime al funcionario público, puede ser también al que le dé, el funcionario público básicamente que reciba dinero, dádivas, dineros, efectos, etcétera, ¿para qué? Para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función. ¿Sí? Eso es un cohecho. Funcionario público que recibe dinero, supónganse, para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos básicamente que se deja coimear, ¿se entiende? Ese es el cohecho. Ese es el delito se llama cohecho. ¿Sí? Bueno, ahora, el para qué recibe ese dinero el funcionario hacia la tipicidad de la conducta, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el inspector de tránsito que recibe dinero para no hacerte la multa, ¿entienden? Ese es el delito. Pero el para qué reciba el dinero es fundamental, porque si no, cualquier funcionario público al que le den dinero estaría cometiendo el delito. No, lo tiene que recibir para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función. Es netamente subjetivo eso. La finalidad con que recibe el dinero es una cuestión subjetiva y es un elemento del tipo penal, ¿se entiende? Si no está probado que lo recibió con esa finalidad, no está cometiendo ese delito. Puede estar cometiendo otros, pero no ese, ¿se entiende? Entonces, es imposible extraer la finalidad del tipo penal, ¿se entiende? Porque el tipo penal se compone tanto de elementos objetivos como de elementos subjetivos. Y el típico caso son estos delitos, por ejemplo. Bueno, pero eso fue una crítica que se le fue haciendo al causalismo, que a lo largo del tiempo después derivó en que justamente terminara cayendo la teoría, digamos. Pero como teoría, la idea de ellos era esa. Lo que pasa es que tuvo dos momentos el causalismo. Esta era la teoría clásica del causalismo, la de Leeds y Belling. Después hubo un segundo momento del causalismo, que es la estructura neoclásica, que vino con el neocantismo de Edmund Mesker. Les pongo acá el nombre para que sepan. Neocantismo, y el autor era Edmund Mesker. ¿Sí? El neocantismo, básicamente ellos receptan esta idea del causalismo, siguen utilizando el esquema objetivo-subjetivo,
¿sí? O sea, toman el esquema objetivo-subjetivo de Ellis y Belin, pero que para esa época ya, digamos, el positivismo mecanicista de origen newtoniano ya se había revelado como falso. Había más cosas en el mundo que solo causas y efectos, o por lo menos como pobre, no alcanzaba para explicar todo, ¿se entiende? Entonces ellos dijeron, bueno, listo, pero a nosotros no sirve ese esquema. Esta es la idea, que la base de ellos era una base, por eso es kantista. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a nosotros es verdad que en el mundo digamos, que es imposible escindir la conducta de la finalidad, pero no importa, a nosotros este esquema nos sirve, entonces a nosotros lo vamos a seguir utilizando, aunque no responda a lo onticontológico, ¿sí?, de la conducta. Y aunque sea parte de la realidad, no importa, por una cuestión, como ellos parten del idealismo, por eso digamos, por eso apelan a Kant, digamos, el idealismo es la base filosófica de Kant, que dice que el sujeto construye el objeto. Entonces dice, no me importa, yo puedo tomar este concepto, puedo crear el concepto jurídico penal de acción que a mí más me sirva, aunque sea parte de la realidad. Y entonces siguen utilizando este esquema, a pesar de que ellos se dan cuenta de que el esquema es pobre, pero lo siguen utilizando, tomando como base el idealismo, la idea de que ellos pueden construir un concepto jurídico penal que más les sirva, o que más les guste, sin estar limitados por cuestiones que tengan que ver con lo óntico, con la realidad. Entonces siguieron utilizando este mismo esquema, aún con unas distintas fases filosóficas, ¿se entiende? Y por eso la conducta era netamente objetiva, y tenía este mismo criterio, ¿no? La inervación muscular o la distensión muscular. Bueno, hasta acá estamos, esto es el causalismo. ¿Qué pasa? Aparece Hans Wenzel, que es el autor y creador del finalismo, ¿sí? El finalismo. Les pongo finalismo, y el autor es Hans Wenzel, ¿sí? ¿Qué dicen los finalistas? Bueno, se basan en esto, es que, digamos, que dice, la voluntad implica siempre una finalidad, ¿sí? O sea, la voluntad necesariamente está guiada por una finalidad, porque no se concibe que haya voluntad de la nada o voluntad para la nada. O sea, siempre que yo hago algo, lo hago con una finalidad. Entonces, siempre la voluntad es voluntad de algo. El contenido de la voluntad justamente es la finalidad. Toda conducta que uno realiza es con una finalidad, y es imposible extraer la conducta de la finalidad, ¿sí? Entonces ellos dicen, hay que partir del concepto onticontológico de la conducta. ¿Sí? El concepto ontológico de la conducta nos dice que la conducta tiene como una estructura en la cual, a ver si lo ven acá. ¿Se ve esto? Sí, se ve. ve. ¿no? Se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Ellos hacen de este esquemita, dicen. ¿Ven este esquemita? Entonces dicen, esta es la estructura de la conducta, en donde, dice, para toda conducta tiene esta estructura. El punto 1 es un aspecto interno de la conducta, que está graficada con una línea de puntos. Dice, cada vez que uno hace una conducta, lo primero que hace es la selección de un fin. ¿Ven? Ese es el punto 1. La selección del fin. Es un aspecto interno, no se exterioriza eso. El punto 2, que va desde el final como que va desde el fin para atrás, que también es interno,
es la selección de los medios para la obtención de esa finalidad. ¿Sí? Y en la selección de los medios para justamente la concreción de esa finalidad, siempre uno tiene en cuenta resultados concomitantes, es decir, posibles resultados que se van a derivar de esa selección de medios. Y esto es importante para las conductas culposas. Yo ahora se les voy a explicar por qué. En los tipos culposos, esa representación de los resultados concomitantes es importante en los tipos culposos. Y el tercer punto, que está graficado con una línea, digamos, una línea completa, porque es justamente el tercer punto es la exteriorización de la conducta. Es decir, la puesta en marcha de la finalidad, la puesta en marcha, perdón, de la causalidad en dirección a la producción de ese resultado. Supónganse, para hacerlo más gráfico, no sé, tengo calor, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a ir a abrir la ventana del comedor, porque tengo calor. Entonces, tengo una finalidad, la finalidad es ir a abrir la ventana. Yo, lo primero que hago es pensar en la finalidad, bueno, quiero abrir la ventana, esa es la finalidad. Ahora te explico, qué es la línea 1. La línea 1 es eso, la selección del fin, ¿sí? Tengo calor, bueno, listo. La línea 2 es la selección de los medios que necesito para concretar ese fin. Es decir, bueno, si yo quiero ir a abrir la ventana de mi casa, supónganse, en este momento, ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que levantarme de la silla e ir caminando hasta la ventana para poder abrirla, ¿sí? Ahora, yo tengo que representarme... ¿La finalidad no sería que me entre el aire para refrescarme? Bueno, ¿Y es en medio de la lo ventana? mismo, cualquiera. Sí, Ah. bueno, ponele. Está bien, ponele. Pero a lo que yo quiero decir es que yo primero pienso en la finalidad. Bueno, tengo calor, me quiero abrir la ventana. El medio sería, tengo que ir hasta la ventana y abrirla. Tengo que pensar resultados concomitantes, como por ejemplo que me voy a tener que levantar de la silla y voy a tener que dejarlos a ustedes con la pantalla en blanco, porque yo unos momentos no voy a estar. Como por ejemplo que, no sé, que tengo que pasar, que tengo que sortear los muebles para no llevar, si tengo una persona sentada al lado no me la puedo llevar por encima, digamos, que tengo que pensar todas ese tipo de cosas. Bueno, digo, sí, listo, lo voy a hacer. Bueno, que el punto 3 es, me levanto y voy a abrir la ventana, ¿se entiende? Esto que es una pavada, que yo se los hago en la clase para que lo entiendan, es lo mismo con cualquier cosa. Yo ahora estoy moviendo los labios, pero no es un movimiento muscular nada más. ¿Se entiende? Sí, muevo los labios, hago expresiones, qué sé yo. Es una acción, pero ¿cuál es? La acción es, primero que nada, yo tenía intención de explicarles el tema, los medios son estos que estamos utilizando, que me los represento, y la puesta en marcha es esto, yo estoy moviendo los músculos, pero no es que solamente un movimiento muscular, es una acción en la cual yo estoy intentando hablar para explicar un concepto, ¿se entiende? Esa es una acción, y todas las acciones son iguales. Entonces, lo que dicen los finalistas es imposible, digamos, escindir la finalidad de la conducta, ¿sí? Al principio Zaffaroni dice que no se podía tomar, que el único concepto jurídico penal de acción que se podía tomar era el onticontológico, que era este que yo les dije. Dice, entonces, profe, ¿Lis se contrapone a la teoría de causalidad diversa y se opone a la teoría de Lis, o son todos complementos de una de otra? No. Lis y Belin crean la teoría causal de la acción, ¿sí? Welzel mejor, no es que se contrapone, dice, es muy pobre decir, por ejemplo, con la teoría de Lis y Belin yo estaría nada más que moviendo, como acción estaría moviendo los músculos voluntariamente. Es medio pobre el concepto. Lo que dice Welzel es que es imposible extraer la finalidad del análisis de la conducta.
no se puede extraer, ¿entendés? Sino que toda conducta se explica a partir de una finalidad. Ahora, eso no significa que el derecho penal no cree un concepto jurídico penal de acción. Ahora, Zaffaroni es como que dice, es verdad, nosotros creamos un concepto jurídico penal de acción. Lo que pasa es que el concepto jurídico penal de acción que usemos va a ser mucho mejor en la medida que respetemos los límites ónticos de la acción. ¿Sí? Y los límites dicen, de allí que el concepto jurídico penal de acción deba construirse teniendo en cuenta la finalidad de la conducta. Los finalistas clásicos decían, no se puede crear un concepto jurídico penal de acción porque el concepto de acción ya está dado por la ontología. Los finalistas más modernos dicen, no, es verdad, nosotros creamos un concepto jurídico penal de acción, pero va a ser más útil, va a ser mejor en la medida que respete la ontología, digamos, que respete el ser de las cosas. Entonces, por eso el concepto jurídico penal que ellos toman es el de la ontología, que en realidad es más enriquecedor. ¿Por qué? Porque respeta el ser de las cosas. Así como es más enriquecedor, también es en cierta medida más complejo. El esquema del finalismo es más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mezclan elementos objetivos con elementos subjetivos en cada uno de los estratos del delito. Y por eso se les hace confuso, ¿sí? En cierta medida. Pero bueno, la vida es compleja. Es mejor el concepto justamente porque tiene en cuenta esa complejidad. ¿Se entiende? El concepto del finalismo es mejor para explicar. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la complejidad. Porque es arbitrario hacer esa diferenciación. ¿Entienden? Entonces por eso es mejor el concepto. Ahora, que es importante esto. Ellos, los finalistas, porque ustedes van a ver el tema de la acción y el resultado, dicen, está bien, dicen, nosotros entendemos que la acción no se puede escindir de la finalidad. ¿Sí? La finalidad forma parte de la acción y va entrelazada con la acción. Pero no hablamos de acciones activas, acciones omisivas, acciones dolosas y acciones culposas. ¿Por qué? Porque la finalidad, que es en realidad el contenido de la conducta, no lo estudian en la acción, lo estudian en la tipicidad. El resultado de la acción, es decir, la finalidad de la acción, si bien forma parte de la acción, no se estudia acá en la acción, sino que se estudia en la tipicidad, porque vos necesitas tener el tipo penal que te describe la conducta, que te enmarca la conducta, justamente para poder analizar la finalidad. Por eso, en la acción, decimos que la acción es final. ¿Sí? Las causas de exclusión de la acción ustedes van a ver que son las mismas del causalismo, que tienen que ver con la voluntad, con la falta de voluntad. La finalidad en realidad se estudia en la tipicidad. En la tipicidad van a ver que sí se habla de tipos activos, tipos omisivos, tipos dolosos y tipos culposos. ¿Sí? Bueno, si les parece, dejamos acá, pues ya son las 4:30 casi. ¿Sí? Seguimos mañana. Si quieren, lean el tema de acción de Zaffaroni. Y bueno, todo esto que yo les dije es el tema del resultado. Bueno, igual mañana lo volvemos a retomar. Mañana terminamos con el tema del concepto final de acción, el concepto social y las causales de exclusión. ¿Sí? ¿Estamos? Está, doctora, dele. Listo, bueno chicos, nos vemos mañana entonces. Gracias. Profe, Gracias. Chau, chau. Gracias, profe, igualmente.